Buenos días a todos los asistentes. Vamos a dar un par de minutillos para que se conecte todo el mundo, ¿vale? Muchas gracias. ¿No me deja activar el audio? Yo te escucho, Jesús. Vale, creo que ya me escucháis. Bueno, pues comenzamos. Esta nueva situación nos ha llevado a un escenario totalmente distinto. Ya lo estaréis viendo todos. Más reuniones, más eventos online, más formación online, la parte del teletrabajo. En fin, con esto también hemos conseguido, pues bueno, una interacción, más cercanía, más reducción de costes. En definitiva, un escenario híbrido donde el teletrabajo y el coworking emergen ante la presencialidad. Bueno, yo soy Jesús Delgadillo, desarrollo de negocio en ABD Consultoría y Soluciones Informáticas. Vamos a comenzar este seminario web. Estará con nosotros Fernando Muñoz, desde el área técnica de ABD Consultoría y Soluciones Informáticas, y también Rafael Vicent, Senior Channel Account Manager por parte del fabricante Ribbon. Y os preguntaréis, voy a hacer una pequeña introducción de ABD, aunque habrá muchos asistentes que ya nos conozcan, para los que no.
Nosotros somos una consultora de tecnología con más de 30 años de experiencia en el sector. Y donde hemos formado una alianza con el fabricante Ribbon. Ribbon es un fabricante que ofrece software de comunicaciones, soluciones de redes ópticas a proveedores de servicios y empresas y sectores de infraestructura crítica a nivel mundial. Eso es Ribbon. Como ya muchos sabemos de nosotros, las organizaciones ya usan Teams para videoconferencia, uso compartido de archivos, chat. El enrutamiento directo, que es de lo que hablaremos hoy, del sistema telefónico de Microsoft, es el servicio dentro de Teams que permite a las organizaciones conectar las líneas telefónicas externas y usar Teams como un sistema telefónico de oficina. Esa es la clave y el sentido de este seminario que hoy vamos a ofrecer. ¿Qué valor podemos aportaros como partner de este tipo de soluciones? Pues bueno, principalmente la experiencia, porque bueno, llevamos 30 años en el sector, una cercanía, somos una empresa no muy grande, donde ponemos en el centro al cliente siempre y ofrecemos un equipo de recursos y personas con un trato cercano y identificable, que se conozca su problemática desde el minuto 1. Confianza, por supuesto, ponemos a vuestra disposición un equipo humano, cercano, para que os sintáis cómodos, proponiendo siempre un interlocutor siempre definido, que conozca bien toda la operativa de vuestra empresa, desde el inicio hasta el fin, y así reducimos los costes y tiempos. Por supuesto, un compromiso. Para nosotros, un cliente, siempre seréis un cliente importante y preferimos la calidad antes que la cantidad. Profesionalidad, bueno, asignamos diferentes recursos y profesionales a vuestras cuentas y ni que decir tiene que, bueno, que todos ellos están certificados. Y la resolución, pues al trabajar en la mayoría de proyectos por tiempo, la capacidad de resolución es bastante elevada. En definitiva, nos adaptamos a vosotros. Esa es la idea. ¿Cómo refrendamos estos valores que os he comentado? Pues bueno, muy sencillo. Estas son algunas de las certificaciones del fabricante que nos avalan. Esto quiere decir que nuestros equipos se certifican para ofrecer un servicio de calidad y garantizaros un conocimiento en cada una de las herramientas que ofrecemos. Aquí veréis muchos fabricantes. ¿Y qué te podemos ofrecer para ello? Bueno, pues principalmente herramientas de gestión y desarrollo, como puede ser un ERP, un CRM, después herramientas de análisis de negocio y de datos, como puede ser Power BI o Microsoft 365, y sobre el tema que vamos a tratar hoy, que es la comunicación y la colaboración empresarial a través de la telefonía a través de Teams. Multitud de aplicaciones, de Planner, de Power Automate, en fin, una cantidad de servicios en la nube, de infraestructura y de seguridad y sistemas para todos vosotros. Bueno, ya no me alargo más en esta primera presentación y voy a dar paso a mi compañero Fernando. Fernando, bueno, se me olvidaba recordaros que la sesión será grabada, ¿vale? Que los micrófonos estarán desconectados durante toda la sesión y que ya una vez finalizado el seminario, bueno, dejaremos unos minutos para turnos y preguntas. Así que sentiros libres al final de hacernos cualquier tipo de consulta o de duda que tengáis. Muchas gracias y buen día. Muchas gracias, Jesús, por tu presentación. Vale. Pues como decía Jesús, mi nombre es Fernando Muñoz, ¿vale? Soy director de sistemas en ABD Consultoría y Soluciones Informáticas. Bueno, y ahí en la pantalla tenéis actualmente mis datos. Deciros que hemos preparado este webinar, aunque ya realizamos un webinar anterior, ¿de acuerdo? Referido a esto, pero quizás estábamos en otro contexto, ¿vale? Como vemos aquí, vamos a ver, como vemos en la agenda, vamos a intentar contextualizar el estado actual de
en el que nos encontramos ahora mismo tras la pandemia que hemos superado, ¿vale? Bueno, en principio parece ser que hemos superado, ¿vale? Entonces, vamos a ver posteriormente dónde se encuentra Microsoft Teams en el propio Microsoft 365. Vamos a dar detalles sobre la centralita virtual de Teams, ¿vale? Que es el core de este webinar. Haremos una mención a las llamadas de Teams y posteriormente Rafael Vicens nos dará su visión de todo este conglomerado desde la parte de Ribbon. Quizás un poco realizar este webinar viene para situarnos un poco y colocarnos en el momento actual en el que nos encontramos, ¿vale? Vamos a hacer un repaso a la reducción de costes que podemos obtener si damos el salto a la centralita virtual, la facilidad de uso que supone este tipo de herramientas, integración con otras aplicaciones, sobre todo de Microsoft 365, opciones de movilidad, etcétera, ¿vale? Todo esto lo iremos viendo a lo largo del desarrollo del webinar. En este webinar no nos vamos a meter en profundidad ni en conceptos técnicos profundos ni nada. Nuestro objetivo es aclarar los conceptos básicos y ver qué es lo que nos puede ofrecer la aplicación y ver cómo se puede integrar con nuestra forma de trabajo natural, ¿vale? Tanto si tenemos ya Microsoft Teams como si no. Sí hay por ahí diversas publicaciones, diversos vídeos, presentaciones que sí se meten ya incluso dar algún tipo de solución con escenarios complejos, muchas flechitas de aquí a allí, recibimos por aquí, vamos por allí, necesitamos esto. Nosotros vamos a ir a lo claro y la complicación la dejamos para el momento del despliegue, que bueno, en este caso no es algo complejo, pero sí corresponde al personal que despliega y lo que vamos a orientar es a dar al cliente un servicio y un funcionamiento correcto de su aplicación. ¿De acuerdo? Pues nada, el contexto actual en el que nos podemos encontrar, bueno, es muy diferente a este que vemos en la presentación. En un momento dado nos dijeron que todos nos teníamos que ir a casa por el tema de la pandemia, escolares, estudiantes, los trabajadores y en muchos casos, bueno, pues nos encontramos en casa co-trabajando con personas con roles muy diferentes a los nuestros, ya os digo, estudiantes, escolares, etcétera. Y nos encontramos una serie de herramientas que en un primer momento quizás tuvimos que usar las que teníamos en casa, ¿vale? Basarnos en, bueno, portátiles que pudiéramos tener, VPNs que quizás nos tuvieron que desplegar en su momento, las cámaras web que tuviéramos en nuestros casos, etcétera, ¿vale? Y todo eso nos tuvimos que ir adaptando y solventando los diferentes problemas que pudieran surgir, ¿vale? Muchas empresas a su vez también invirtieron en aplicaciones y herramientas pues para asegurar y verificar las comunicaciones de los empleados y poco a poco, bueno, nos fuimos poniendo en órbita y se pudo más o menos salir del paso y solucionar esa embestida, ¿de acuerdo? Incluso hay empresas que sacaron sus propias aplicaciones para, por ejemplo, atender llamadas, que es el caso que nos ocupa, pero debido a las prisas, debido a que eran herramientas que no estaban debidamente desplegadas, bueno, pues surgieron muchos problemas como bloqueos de las aplicaciones, llamadas perdidas, desconexiones de líneas, etcétera, ¿vale? Algo que, por ejemplo, con Microsoft Teams pues no ocurría. Tras esto, bueno, nos encontramos con que Teams era una herramienta que para este momento pues respondía muy bien a las exigencias que se pretendía, ¿vale? Ya incluso antes de la pandemia, Microsoft había empleado muchos recursos para desarrollar y poner en marcha Teams, ¿de acuerdo? Incluso durante la pandemia, Microsoft aumentó todos esos recursos, esas inversiones que realizó y durante ese periodo de tiempo adelantó muchas novedades, muchas funcionalidades y características
que incluso, según Microsoft estimaba internamente, se tenían que haber presentado en los 2 años siguientes. ¿Vale? Eso se condensó, se hizo un esfuerzo importante para que estuviera todo operativo pues, durante ese periodo de la pandemia. En el caso de inversiones, bueno, pues Microsoft introdujo recursos humanos como recursos económicos, ¿vale? Era un esfuerzo importante pues, para garantizar una serie de objetivos que, aunque estaban marcados más a posteriori, bueno, pues se lograron conseguir durante ese tiempo. Incluso hay por ahí rumores, leyendas que dicen que Microsoft incluso ponía a competir equipos de desarrollo para ver cuáles sacaba, vamos a entender esa competición como sana, ¿vale? Para ver qué equipo desarrollaba soluciones y herramientas sin bugs, ¿vale? Y sin fallos para que estuvieran operativas lo antes posible. Actualmente, todo eso que hemos ido viendo se traduce en que actualmente hay más de 200 millones de usuarios utilizando Teams, ¿de acuerdo? De los cuales un usuarios están utilizando actualmente la telefonía virtual de Teams, ¿vale? O sea que es un dato importante para alcanzar a comprender la magnitud de la herramienta de la que estamos hablando. Tras este empujón que supuso el tema de la pandemia y los esfuerzos dedicados, ¿vale? Microsoft ha seguido con la inercia y no ha dejado Teams. Es más, actualizaciones de Teams tenemos prácticamente todas las semanas y se van incorporando novedades y nuevas funcionalidades. ¿De acuerdo? Destacar que actualmente Microsoft Teams es una de las aplicaciones troncales de Microsoft 365 y aquí situamos un poco Teams dentro de Microsoft y de Microsoft 365, ¿vale? Como hemos dicho, Microsoft ha invertido mucho en esta aplicación desde un principio, incluso desde antes de la pandemia. Y actualmente ya lleva un tiempo con esa consideración. Microsoft pretende que Microsoft Teams sea el portal de trabajo del usuario, el portal de trabajo principal, aquel que yo abra cuando llegue a mi puesto de trabajo y tenga ahí todas mis herramientas necesarias para poder trabajar. ¿De acuerdo? Quizá un detallito, como vemos ahí en el último punto de esta presentación, para comprender un poco la importancia, incluso Microsoft lo ha incluido en Windows 11 de forma nativa con una versión light, ¿vale? Pero lo ha incluido, ¿de acuerdo? Entonces, Microsoft quizá, no sé si tenemos la conciencia de que Microsoft da las herramientas a nivel de usuario, a nivel doméstico, para que el usuario se sienta cómodo con esa herramienta, la conozca, para que cuando vaya al puesto de trabajo el impacto para trabajar con estas herramientas sea menor e incluso, en un momento dado, demande esa herramienta para que se despliegue en su puesto de trabajo. ¿De acuerdo? La centralita virtual de Teams, ¿vale? Es una de las herramientas que Microsoft Teams nos puede aportar, ¿vale? ¿Y qué nos aporta exactamente esta centralita virtual? Bueno, pues ya por su propio nombre podemos darnos cuenta de qué es lo que nos aporta. ¿De acuerdo? En principio, la centralita virtual, bueno, pues nos permite tener nuestra propia centralita en Microsoft 365, ¿de acuerdo? Además, tenerla totalmente integrada en nuestra organización. No nos hace depender del puesto de trabajo, ¿de acuerdo? O sea, no estamos atados a un puesto de trabajo físico, no necesitamos un teléfono físico para recibir las llamadas en una línea concreta, ¿de acuerdo? Se basa todo en comunicación a través de usuarios. No estamos atados a problemas de electricidad ni de conexión a una centralita física, o sea, podemos en un momento dado deshacernos de esa centralita física y de todos los costes de mantenimiento que pueda suponer o de electricidad que pueda suponer. Si su configuración es fácil y sencilla,
siguiendo una serie de pasos, pero además una vez que está montada, sus posibilidades de modificación son muy flexibles, muy adaptables a lo que la empresa necesite en cada momento y totalmente configurables. Y por último, estamos hablando de una solución moderna para las organizaciones actuales, ¿de acuerdo? Quizás aquí podemos atajar un concepto en el sentido de que nosotros vamos a liberar al usuario del puesto de trabajo, ¿de acuerdo? No va a estar atado a ese puesto de trabajo, no va a estar atado a una ubicación concreta, pues porque el usuario tenga ahí su línea de llamada y sea un centro principal para recibir información, para recibir nuevos pedidos, realizar ventas, etcétera, sino que vamos a tener total movilidad a la hora de utilizar nuestro teléfono. También es otro elemento más para aquellas empresas que ya estén utilizando Microsoft 365, pues un elemento más para sacarle más rendimiento a la propia plataforma. Quizás en alguna ocasión, y así lo hemos detectado en algunas charlas, en algunas presentaciones con clientes, da la sensación de que sobre todo con clientes que llegan a nosotros para solicitarnos una consultoría o solicitarnos acciones o realizar acciones novedosas con Microsoft 365, que les da la sensación que no están utilizando la plataforma, ya no digo un 100%, pero a un 80 o un 90%, sino que lo están infrautilizando. Entonces, nosotros siempre decimos que conviene ir viendo qué posibilidades tiene en las herramientas de Microsoft 365 y en este caso Microsoft Teams, y recoger todo aquello que nos dejó la pandemia, ¿vale? Que quizás a lo mejor todavía lo tenemos un poco desordenado, quizás tenemos todavía VPNs por allí, quizás tenemos herramientas o dispositivos en casa. Bueno, pues ordenar todo eso e irlo organizando de forma que podamos sacar más provecho a todas las herramientas de las que disponemos, pero que igual no las tenemos concentradas ni ordenadas. Para poder utilizar la centralita virtual de Teams, necesitamos pues una serie de licencias, ¿vale? Y tener habilitadas esas licencias para poder utilizarlas. En principio necesitamos, por supuesto, tener licencia de Microsoft Teams, bien por separado, bien en algunos de los paquetes o de licencias que Microsoft tiene disponibles. También necesitamos una licencia de sistema telefónico de Teams, ¿vale? Que es la licencia que nos va a dar permiso, nos va a dar la posibilidad para realizar y poder recibir esas llamadas, ¿vale? Y luego necesitamos la gestión de la línea, de una línea por cada usuario y por cada número de teléfono que queramos utilizar, que nos aporta nuestro colaborador Ribbon, ¿de acuerdo? Entonces, este es el listado de licenciamiento que necesitamos para poder utilizar la centralita virtual de Teams convenientemente. A nivel de línea telefónica, ¿vale? Decir que, bueno, como vemos ahí, no tenemos ningún problema para aportar nuestros números de teléfono, tanto fijos como móviles, para usarlos con Microsoft Teams. ¿De acuerdo? Nosotros ofrecemos la colaboración con un proveedor de comunicaciones, que es Fitcom, ¿de acuerdo? Una empresa con larga trayectoria en el desarrollo de las telecomunicaciones y en la infraestructura de establecimiento de líneas telefónicas a nivel profesional, ¿vale? Que posee unas tarifas muy competitivas, que nos van a asegurar un ahorro en los costes de telefonía si damos el salto a esta infraestructura de telefonía, ¿de acuerdo? Ya no solo ahorraríamos al no tener que mantener una centralita física en nuestra organización con el ahorro de comunicaciones y de electricidad, por ejemplo, que supone, así como de mantenimiento, ni coste en teléfonos físicos, en tenerlos en cada puesto de trabajo, sino que también
a través de estas líneas de telefonía, pues ahorraríamos en los costes de estas líneas, ¿de acuerdo? Además, podemos portar y disponemos a través de esta empresa con diferente numeración según la sede de nuestras delegaciones, ¿vale? Podemos mantener esos números de teléfono o solicitar cualquier número de cualquier provincia, ¿de acuerdo? Así que nos aseguramos por un precio muy competitivo y muy asequible, pues lo que vemos ahí en el tercer punto, poder realizar llamadas a fijos y a móviles sin ningún tipo de restricción, ¿de acuerdo? Si queremos más información sobre las líneas y la portabilidad, en el momento en el que estamos desarrollando la aplicación, nosotros os ponemos en contacto con el fabricante, con Zitcom, y se puede configurar, se pueden establecer los precios y ver las tarificaciones y comprobar la reducción de costes que supone dar este salto. El despliegue, bueno, como hemos dicho al principio, no nos vamos a meter en gran profundidad a la hora de desplegar, pues, puesto que hay que hacer un despliegue de la plataforma, ¿de acuerdo? Pero ahí vamos a dar 3 detalles de aquello que nos hace falta, ¿vale? Sí destacar que de forma muy sencilla podemos desplegar la centralita de Teams teniendo en cuenta estos conceptos que vemos aquí, ¿vale? Para poder gestionar en Teams los números de teléfono, hemos de asignarle unas cuentas de recursos, ¿vale? Estas cuentas de recursos no tienen acceso de usuario, pero sí nos sirven para poder habilitar los siguientes elementos que vemos a continuación, ¿vale? Ya una vez que tenemos los teléfonos habilitados en Teams, que gran parte de que tengamos los teléfonos en Teams lo configuramos en el portal de Ribbon, como veremos a continuación. ¿Vale? Ahora tenemos que configurar cómo queremos recepcionar las llamadas, ¿de acuerdo? Tenemos que hacer que esas llamadas de la red de telefonía básica pasen a Teams y viceversa. Esto lo hacemos, aparte del trabajo que realiza el fabricante Ribbon, pues nosotros le tenemos que decir a Teams cómo queremos responder a estas llamadas. Pues lo hacemos a través de las colas de llamadas y los operadores automáticos, ¿vale? Con las colas de llamadas, por ejemplo, nosotros podemos redirigir la llamada a nuestros agentes, bien de forma secuencial, bien de forma dirigida a una persona concreta, ofreciendo mensajes de bienvenida, música en espera, buzón de voz en caso de necesidad, etcétera, ¿vale? Todo lo que podemos hacer con las centralitas habituales. Con los operadores automáticos, además, nosotros podemos configurar la recepción de llamadas de forma que se pueda navegar por un menú de selección que nosotros definamos, al tipo pulse 1 para hablar con administración, pulse 2 para hablar con soporte, etcétera, o lo que queramos poner. Podemos dirigir a su vez también a una cola de llamadas para organizar un registro de recepción de llamadas según nos convenga, o incluso establecer locuciones o respuestas a llamadas cuando se hagan en días de vacaciones o fuera del horario de nuestra oficina. ¿De acuerdo? Entonces, con todos estos elementos, nosotros vamos a organizar nuestra centralita virtual de Teams. En un principio será el despliegue, pero una vez que está todo montado, pues podemos configurar todos estos elementos que hemos visto a nuestra conveniencia. Aquí en esta pantalla vemos un ejemplo de lo que supone el módulo de llamadas de Microsoft Teams para poder realizar llamadas al exterior, ¿de acuerdo? Ahí, como vemos, nos aparece un teclado numérico donde nosotros vamos a poder realizar nuestras llamadas, incluso, como vemos ahí abajo, recuperar llamadas estacionadas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, una serie de elementos que nos va a dar Microsoft Teams para poder realizar todas nuestras llamadas. Por otro lado, tenemos el acceso a un listado de llamadas que hemos recepcionado o hemos realizado
y podemos tener también acceso al buzón de voz para escucharlo o leerlo según nuestra conveniencia. ¿De acuerdo? Entonces, como vemos aquí, Microsoft Teams nos va a dar un módulo para trabajar perfectamente con las llamadas. Esta pantalla se ha sacado de escritorio, pero decir que para dispositivo móvil, por supuesto, también aparece el módulo de llamadas totalmente con formato para dispositivo móvil para poder realizar y recibir las llamadas también en los dispositivos móviles. Y para terminar, vamos a ver una serie de herramientas que simplemente nos van a dar una idea de qué es lo que podemos hacer con todo esto que hemos hablado. Como vemos, tenemos una consola donde vamos a poder organizar todos los elementos que hemos dicho. Por ejemplo, en esta pantalla que estamos viendo actualmente, aquí nosotros vamos a poder elegir qué usuarios van a recibir la llamada. En este caso, estarían puestos en un orden secuencial y según el orden que nosotros pongamos de usuario, la llamada se va a ir recibiendo en estos usuarios. Primero la recibirá el que esté en primer lugar y así sucesivamente. En el caso de que el primer usuario no pudiera contestar porque estuviera ocupado o no estuviera en su sitio en ese momento, saltaría la llamada al segundo operador. Aquí destacar que podemos poner el tiempo máximo que queremos que cada llamada suene, que la llamada suene a cada operador y el tiempo máximo que queremos que una llamada permanezca, o sea, dure en el tiempo mientras se descuelga. O sea, podemos establecer que nosotros nos queremos que la llamada permanezca más de 1 minuto y medio o 2 minutos sin responder. Pues entonces damos a cada operador un tiempo menor para que puedan responder a esa llamada. ¿De acuerdo? Por otro lado, otro aspecto interesante es el de seleccionar el periodo de tiempo que nosotros queremos que nuestros clientes, nuestros proveedores puedan realizar una llamada. En esta selección horaria nosotros vamos a establecer los intervalos. Como vemos, es un menú desplegable en el que nosotros vamos a poder establecer el horario y lo vamos a poder configurar a medida en el momento que lo deseemos. ¿De acuerdo? En esta siguiente pantalla vemos, por ejemplo, un establecimiento de fecha de día festivo, como puede ser este 8 de diciembre pasado, y bueno, pues una locución, un mensaje de saludo que hemos configurado, pues para que en un periodo de tiempo concreto, concretamente en ese día festivo, pues apareciera este mensaje. Yo esta configuración la puedo hacer, si quiero, a principio de año, si ya sé todos los festivos que va a haber en mi organización, y puedo organizarlo todo el primer día del año, lo organizo, lo dejo ya programado y ya no tengo que preocuparme de nada. Porque yo voy a establecer que, por ejemplo, el día 8 de diciembre, de 12 de la noche hasta las 11:30, por ejemplo, del propio 8 de diciembre, aparezca esta locución. Automáticamente el sistema, cuando llega este día, lo activa y automáticamente el sistema lo desactiva cuando acaba ese momento, volviendo a dejarlo todo en el estado en el que estaba anteriormente. ¿De acuerdo? Entonces, esto nos permite despreocuparnos de este tipo de situaciones y evitar que se pierdan llamadas. ¿Y qué ocurre si un día, tanto un día festivo como estos o un día que alguien llame fuera de nuestro horario natural, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, pues podemos redirigir las llamadas a un correo de voz, por ejemplo. En este caso está situado a un grupo de Office 365 y todas las personas que están incluidas en ese grupo van a recibir un mensaje de voz, si el cliente así lo desea, cuando se deje ese mensaje. Así nos aseguramos que en ningún momento vamos a perder ninguna llamada. ¿De acuerdo? Bueno, pues hasta aquí mi aportación. Ahora doy paso a Rafael Vicent de Ribon, pues para que nos ofrezca su punto de vista sobre la centralita virtual de Teams. Adelante, Rafael. Muy bien, muchas gracias, Fernando. ¿Comparto yo mi pantalla o tienes mis diapositivas en tu...? Sí, compártela, por favor. Vale. Vale, perfecto. Perfecto.
Vale, pues nada. Bueno, yo voy a dar mi punto de vista, ¿no? Desde, como decía Fernando, desde el punto, ¿no? Desde la aproximación de Ribbon y de un caso de uso que, bueno, que Microsoft llama Direct Routing, ¿no? Direct Routing es como Microsoft llama en su jerga a desplegar la telefonía en Microsoft Teams utilizando las líneas del operador que ya se tiene o utilizando las líneas del operador que se tiene más conveniente, ¿no? Como decía Fernando, pues los compañeros de Cisco. Me gustaría hacer una introducción muy rápida a quién es Ribbon, ¿no? Porque, bueno, Ribbon, como nos dedicamos a la fabricación de un elemento muy concreto en redes de voz, redes de fibra óptica, etcétera, no es una empresa muy conocida, pero lo cierto es que somos pues, una multinacional americana de cierto tamaño, ¿no? Con una facturación, como podéis ver aquí, cercana a los 1.000 millones de dólares y, bueno, y en todo el mundo somos cerca de unos 4.000 empleados repartidos en 60 países, con clientes en 140 países, etc. En esta transparencia podéis ver algunos de los clientes que tenemos, ¿no? Nosotros principalmente trabajamos con clientes que son operadores de telefonía, ¿no? Tipo, yo qué sé, Telefónica, Vodafone, Orange, etcétera. Y luego también trabajamos con clientes de empresas que, bueno, que si bien esta es una presentación corporativa y los logotipos que aparecen en esta transparencia, pues algunos serán conocidos, otros no, ¿no? Pero son principalmente empresas americanas. También tenemos pues un historial muy largo de clientes que trabajan con tecnología de Ribbon aquí en España. Cuando nosotros hablamos del caso de uso de Microsoft, nos gusta siempre empezar hablando del pedigrí que tenemos entre Microsoft y Ribbon, ¿no? Ribbon fue el primer fabricante de SBCs, ¿no? Que ahora explicaré qué es esto de un SBC y qué papel juega en este caso de uso. Fuimos el primer fabricante de SBCs que empezó a trabajar con Microsoft en el año 2007. Y lo hicimos de la mano de la primera aplicación de comunicaciones unificadas que lanzó Microsoft, que se llamaba Office Communicator. Office Communicator, bueno, fue el germen de lo que a día de hoy es Microsoft Teams y fue la aplicación que Microsoft evolucionó a Microsoft Link, posteriormente a Skype for Business y luego pues a lo que hoy conocemos como Microsoft Teams, ¿no? Y desde esa primera aplicación, pues bueno, Ribbon estuvo involucrado con Microsoft, ayudando a poder conectar las redes de voz que ya tenía el cliente con las soluciones de comunicaciones unificadas de Microsoft. Yo creo que aquí es importante también mencionar, ¿no? Bueno, desde el punto de vista de los analistas de mercado, ¿no? De los consultores, de cómo ven a las diferentes soluciones de comunicaciones unificadas que hay en el mercado y luego, sobre todo, dónde están situando a Microsoft, ¿no? Con su solución de telefonía para Microsoft Teams. Aquí, pues bueno, en esta transparencia os estamos compartiendo el cuadrante mágico de Gartner, en el que podéis ver pues cómo arriba a la derecha, bien diferenciadas, hay dos empresas, Microsoft y RingCentral, que son las que Gartner está clasificando como los dos grandes líderes en este tipo de soluciones, ¿no? Bueno, RingCentral es una empresa que no tiene mucha presencia en Europa, que tiene mucha presencia en Norteamérica y Microsoft, pues que como bien ha dicho antes Fernando, tiene presencia en todo el mundo, tienen ya más de 200 millones de usuarios que están trabajando de forma diaria con Microsoft Teams y de estos 200 millones de usuarios, casi 70 millones de usuarios están trabajando ya con la solución de telefonía de Microsoft Teams. La solución de telefonía de Microsoft Teams, como ha explicado Fernando, básicamente consiste en tener mi centralita de teléfonos metida dentro de la aplicación de Teams. Y esto, bajo mi punto de vista, tiene dos ventajas, bueno, tiene ventajas claras para la empresa y ventajas también claras para el usuario, ¿no? Las ventajas claras para la empresa normalmente se traducen en una reducción de costes y una facilidad de uso, pues con todas las cosas estas que nos ha comentado antes Fernando. Y luego, las ventajas para el usuario son ventajas sobre todo ligadas a la movilidad, ¿no? Son ventajas en las que le permite al usuario poder utilizar el teléfono que tiene encima de la mesa desde cualquier dispositivo y desde cualquier lugar, ¿no? Y además, desde una aplicación que la mayoría de usuarios ya conocen, como es Microsoft Teams, ¿no? O sea, aquí claramente la ventaja para el usuario es la movilidad y el poder utilizar el teléfono que tengo en la oficina independientemente del sitio en el que me encuentre. Cuando un cliente decide utilizar Microsoft Teams como solución de telefonía, digamos que tiene tres opciones diferentes. Tiene una opción que se llama Microsoft Calling Plans, otra que se llama Operator Connect y otra que se llama Direct Routing.
Bueno, por ahí Microsoft maneja una estadística que dice que prácticamente 9 de cada 10 clientes están utilizando Direct Routing para utilizar telefonía dentro de Microsoft Teams. Microsoft Calling Plans consiste en que Microsoft va a actuar como si fuese mi operador de telefonía, ¿no? Es decir, que Microsoft va a actuar como si fuese mi Telefónica o mi Vodafone de turno, proporcionándome los números de teléfono y luego también cobrándome por los minutos que haga a la hora de hacer llamadas, etc. Calling Plans, el gran inconveniente que tiene es que los costes de llamadas dentro de Microsoft son muy altos, ¿no? Dependiendo de si el usuario va a hacer solo llamadas nacionales o va a hacer también llamadas internacionales, son de 12 o 24 dólares por usuario y por mes, ¿no? Lo que querría decir que una empresa de 10 usuarios que solo haga llamadas locales, pues tendría que pagar solo en consumo de llamadas 120 dólares mensuales, que es muchísimo dinero, y bueno, y este es el principal motivo por el cual la opción de Calling Plans no está teniendo mucho éxito. Operator Connect es una tecnología que lanzó Microsoft hace aproximadamente un año y es una tecnología que le permite a los clientes poder comprar números de teléfono directamente dentro del portal de administración de Microsoft Teams. Operator Connect, el problema que tiene es que las compañías que hay metidas a día de hoy dentro de este programa son operadores muy grandes con presencia internacional y de nuevo se repite el problema de precios y tal que comentaba antes con Microsoft Calling Plans. Y luego hay una tercera alternativa que se llama Direct Routing, que consiste en que el cliente pueda coger su telefonía actual y conectarla de alguna forma a Microsoft Teams o coger un operador como por ejemplo Zipcom que te asegure que vas a tener una buena reducción de costes y poder conectar ese operador directamente a Microsoft Teams. Entonces, bueno, hay diferentes motivos, ¿no?, por los cuales los clientes deciden utilizar Direct Routing, que los podéis ver aquí en la parte de la derecha, ¿no? Como, por ejemplo, que no hace falta cambiar de operador, que las tarifas son mejores, que puedo tener números de teléfono en cualquier parte del mundo, que puedo interactuar con mi telefonía existente, etc. Y luego también una transparencia que a mí me gusta mucho, ¿no?, que es también como Gartner ve a las diferentes opciones que hay para poder adoptar telefonía dentro de Microsoft Teams, ¿no? Las opciones de Microsoft Calling Plans y de Operator Connect, que serían a lo mejor las más sencillas de adoptar, pero al mismo tiempo serían las que tendrían menor flexibilidad, y la opción de Direct Routing, que podéis ver en esta parte de la transparencia a la derecha, que es donde Gartner también pues coincide con nosotros, que es la forma más flexible de poder adoptar telefonía dentro de Microsoft Teams. Esta flexibilidad se traduce en que yo puedo desde conectar mi telefonía existente a que pueda, por ejemplo, poder conectar un operador que me asegure que el coste de las llamadas va a ser a un precio muy competitivo, etc. Y luego, bueno, como había dicho antes, ¿no? Ribbon, en este caso de uso, se encarga del diseño de una pieza muy importante en este caso de uso que se llama el Session Border Controller, ¿no? Los Session Border Controller, que es la cajita esta que podéis ver aquí en el centro de la transparencia, son unos dispositivos que se lanzaron al mercado por primera vez al final de la década de los 90, principalmente con el objetivo de poder ofrecer seguridad e interoperabilidad en redes de voz IP. Seguridad en redes de voz IP, porque, ¿no?, a la hora de adoptar telefonía IP, pues es necesario que cuente en mi red con ciertos mecanismos que me aseguren que no voy a sufrir ataques en mi telefonía IP, etcétera, ¿no? Aquí, en ese sentido, un Session Border Controller funcionaría como si fuese un firewall, pero para un entorno de voz IP, ¿no? O sea, lo que nosotros llamamos un SIP firewall. Y luego el otro caso de uso también muy popular que tienen los SBCs es el caso de uso de interoperabilidad, ¿no? De asegurarse que voy a poder conectar diferentes plataformas de telefonía, ¿no?, que es el caso de uso que aplica en este escenario, ¿no? Un caso de uso de interoperabilidad en el que voy a poder conectar Microsoft Teams con las líneas de teléfono que ya tengo o, por ejemplo, con las líneas de teléfono de Zipcom. Nosotros cuando a un cliente le ofrecemos adoptar la telefonía dentro de Teams, pues bueno, aquí hay diferentes aproximaciones y pensamos que la más adecuada sea la de poder adoptar lo que se llama un entorno puro de Microsoft Teams, ¿no?, en el que yo simplemente voy a coger los Session Border Controllers de Ribbon,
para poder conectar las líneas de teléfono directamente a Microsoft Teams. Y desde Microsoft Teams, como nos ha explicado antes Fernando, pues tener un teclado telefónico, poder hacer y recibir llamadas directamente desde Teams sin necesidad de estar en la oficina y sin necesidad de tener un teléfono encima de la mesa, etcétera. Y nosotros todo esto lo hacemos de una forma muy sencilla, ¿no? O sea, esto del Session Border Controller no hace falta comprarlo, no hace falta instalarme un Session Border Controller en mi oficina, sino que se puede hacer todo a través de un servicio gestionado que se llama Ribbon Connect Direct Routing as a Service. Es un servicio que vendemos que ofrecemos en modo servicio, que lo ofrecemos mediante una cuota por usuario y por mes. Y en el que además ofrecemos un panel, que es el que estáis viendo aquí ahora en la pantalla, en el que a través de un panel web se puede configurar qué usuarios tienen que tener qué números de teléfono, en qué operadora automática tiene que sonar tal número de teléfono, cuando un usuario hace una llamada saliente con qué número de teléfono se tiene que identificar, etcétera, ¿no? Y bueno, y aquí la idea es que pues, con un precio mensual por usuario muy, muy pequeñito y con un panel que facilita mucho las cosas, es muy fácil conectar la telefonía que ya tenéis en Microsoft Teams. Y bueno, Fernando, todo esto era lo que yo quería contar. Estupendo, Rafael. Pues muchas gracias. Bueno, pues vistas ya estas dos aproximaciones a Microsoft Teams, simplemente Jesús nos queda ver si hay algunas preguntas que nos hayan podido realizar por ahí. En público veo yo que no hay preguntas, pero no sé si No, por sí, privado. por aquí. Sí, por privado tengo aquí alguna, vale. Fernando. Mira, comenzamos, ¿vale? Nos dice una empresa, dice, nuestra empresa tiene 3 sedes y en cada una de las sedes tenemos una línea. ¿Sería posible recibir las llamadas en una sola línea? Bueno, verás, sí es posible hacerlo, pero hay que diferenciar un tema. Ya no sería recibirlo en una línea, sino sería recibirlo en un usuario. Aquí hay que diferenciar que, como ha dicho ya también Rafael, nosotros en el portal de Ribbon vamos a poder definir qué es lo que queremos que haga cada usuario o cómo queremos configurar los operadores automáticos y las colas de llamada. Entonces, le vamos a poder decir ahí qué número de teléfono vamos a asignar a cada usuario y entonces nosotros podemos decir, configurando el portal de Ribbon y configurando las cuentas de recursos y operadores automáticos y colas de llamadas, vamos a poder hacer eso que nos pide este cliente, este asistente. Pero no va a ir asociado a líneas, sino va a ir asociado a un usuario de Teams que es el que va a recepcionar la llamada. O sea que vamos a poder asegurarnos que de diferentes números de teléfono vamos a poder recibir las llamadas en un solo usuario. Sí, se puede hacer perfectamente. ¿Vale? Bien, vale. Mira, nos comenta también Antonio, dice, ¿qué ocurre si se nos cae la conexión a Internet? ¿Podemos seguir recibiendo llamadas? Bueno, hombre, podemos seguir recibiendo llamadas, por ejemplo, si tenemos configurado nuestro perfil de Teams en un dispositivo móvil, en un smartphone. Por ejemplo, hay aplicación de Teams para iOS y para Android, pues por supuesto vamos a poder seguir recibiendo llamadas teniendo habilitado pues una tarjeta SIM de datos, o si por ejemplo estamos fuera y tenemos habilitado el acceso a Internet a nuestro smartphone, claro que vamos a poder seguir recibiendo llamadas, ¿vale? O sea que por ahí no hay ningún problema. Bien, mira, nos comenta el usuario que nos preguntó en primer lugar. Sí. Si la llamada entrante se puede identificar por sede, aunque vaya un usuario único. Sí, claro que lo podemos identificar por sede. De hecho, cuando se recibe la llamada, te aparece un banner que se habilita de Microsoft Teams y te aparece de dónde se ha recibido la llamada, porque previamente nosotros hemos configurado la cuenta de recursos con ese nombre asociado a ese número de teléfono. Entonces vamos a saber perfectamente el origen, la línea de teléfono desde la que se está realizando esa llamada por parte de la persona que llama. ¿Vale? Ok. Mira, tenemos alguna más. Dice, si un usuario que recepciona llamadas se va de vacaciones, ¿qué ocurriría con esa llamada?
Bueno, ya hemos hablado del tema de la flexibilidad y de las posibilidades de configuración y de adaptación de la plataforma, ¿vale? Si nosotros en un momento dado vemos que un usuario o se va de vacaciones o va a estar un tiempo fuera de la oficina por lo que sea, ¿vale? Y no queremos que esa persona reciba llamadas, nosotros nos podemos ir a nuestro panel de cola de llamadas y esa persona bien quitarla de la lista de recepción de llamadas, bajarla al último lugar o incluso si en un momento dado queremos la licencia que tenga de sistema de telefónica, perdón, la licencia de sistema telefónico de Teams que tenga, se la podemos asignar a otro usuario que temporalmente vaya a recepcionar esa llamada. Como hemos dicho antes, es una plataforma muy flexible y podemos jugar con todos estos elementos como queramos. O sea, la idea es que el servicio esté siempre operativo, que no perdamos ninguna llamada y que podamos estar siempre on en este caso, ¿vale? Ok. Mira, sigue habiendo más preguntas. Uno de los usuarios nos dice, recibimos una llamada y la persona que nos llama nos pide que le pasemos la llamada a un usuario que está fuera de España. ¿Qué ocurre con los costes en este caso? Bueno, en este caso, en el caso de que esté fuera de España, bueno, en un momento dado nos podemos olvidar de todo temas de roaming, de subida de precios por llamar fuera de España, tal. Vamos a tener en cuenta que nosotros, si por ejemplo la persona que está fuera de España está conectado a una red de internet o una red wifi, nosotros vamos a pasar la llamada por internet y no va a consumir ni va a subir ningún tipo de coste, ¿vale? O sea que por ahí no vamos a tener ningún problema. Si es práctica habitual en las empresas, ¿vale? Que, bueno, en este caso, cuando se dan este tipo de casos, ya tenemos centralita virtual de Teams, pues que estemos más o menos seguros de que ese usuario, bueno, pues va a poder utilizar una línea de internet, pues para no consumir datos en ese destino, ¿vale? Bien. Vale, pues mira, ya una última ya, y nos dice aquí un usuario, ¿habría acceso a un histórico de llamadas? Bueno, sí, histórico de llamadas tanto a través de Teams como a través del portal de Ribbon podemos sacar informes y ver listados de llamadas realizadas, recibidas, duración, etcétera, ¿vale? Hay un lugar concreto. Me centro más en Teams porque en Teams se pueden sacar mucho más informes sobre todo aquello que acontece en Teams, pero sí hay informes concretos para recepcionar llamadas y para ver el estado de las llamadas que se han recepcionado con números de teléfono, quién lo ha recepcionado, incluso quién ha transferido la llamada a otro usuario, el tiempo establecido, etcétera. O sea que sí se puede tener un control de las llamadas enviadas y recibidas, ¿vale? Un detalle que quería comentar sobre la pregunta anterior de que si alguien se desvía, o sea, si nos llaman a España y queremos desviar una llamada fuera de España, decir que si hay otra práctica que se hace habitualmente, es que, por ejemplo, cuando vas a ese país de destino, tú te puedes adquirir una tarjeta prepago que hay bueno, que te dura, por ejemplo, en Estados Unidos hay unas tarjetas prepago que son o las Free, un nombre similar, ¿vale? Que te duran 3 o 4 días y tiene por 10, entre 10 y 20 euros, ¿vale? Bueno, 10, 20 dólares, puedes tener tarifa plano durante 3 o 4 días. Entonces, con eso te despreocupas de que te suban los costes en ningún caso, ¿vale? Entonces, es otra opción que podemos tener, ¿de acuerdo? Pues muy bien, Fernando. Rafael, muchísimas gracias por vuestra aportación a este seminario web. Y bueno, sin más, damos por concluido. Creo que estamos en tiempo. Así que muchísimas gracias a todos y bueno, que tengáis un buen día. Perfecto, muchas gracias igualmente. Muchas gracias a vosotros. Gracias, Venga, hasta buen luego. día. Hasta luego, buenos días.